Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Audio Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Bandera blanca desde su cuartel general en Zaporizhia. Como resultado de la operación organizada por el ejército ucraniano, el cuartel general militar en Zaporizhia fue capturado. 38 soldados rusos se vieron obligados a rendirse. Las fuerzas ucranianas han aumentado sus operaciones contra las regiones de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporizhia, que están bajo la ocupación del ejército ruso. Mientras que las fuerzas rusas aumentaron sus ataques contra la ciudad de Bamut en Donetsk, las fuerzas ucranianas respondieron llevando a cabo una operación a gran escala en un edificio de hotel utilizado como base militar en Zaporizhia. El líder ruso Vladimir Putin y el fundador de la compañía mercenaria Wagner, Yevgeny Prigozhin, conocido como un amigo cercano, han dado toda su intensidad a la ciudad de Bamut. Las fuerzas rusas que han capturado la ciudad de Soledar la están utilizando como base central mediante la construcción de una concentración militar aquí. La gran mayoría de los soldados rusos en la ciudad de Soledar se dirigen al distrito de Bamut y están tratando de cruzar la línea de defensa que el ejército ucraniano ha establecido aquí. El ejército ruso, al darse cuenta de que no puede apoderarse de la región de Bamut mediante operaciones terrestres, está organizando ataques contra la línea de defensa del ejército ucraniano con helicópteros de combate modelo MiG-28. Sin embargo, el ejército ruso desconoce por completo que el ejército ucraniano ha desplegado sistemas de defensa aérea en la ciudad de Bamut. El ejército ucraniano tomó precauciones contra los ataques aéreos del ejército ruso desplegando 2 sistemas de defensa aérea Patriot en la ciudad de Bamut, que previamente había desplegado en la ciudad de Laimen. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque contra el ejército ucraniano en el frente de Bamut con 3 helicópteros de combate MiG-28 desde la ciudad de Soledar. Las fuerzas ucranianas, al darse cuenta de que se acercaban helicópteros de combate, apuntaron a uno de los helicópteros con un sistema de misiles antiaéreos portátil, pero los helicópteros estaban demasiado lejos y el misil no golpeó. Los misiles de defensa aérea Patriot, que se activaron con el acercamiento de los helicópteros al frente, comenzaron a dispararse. Con el impacto exitoso de uno de los misiles bloqueados en el helicóptero Pioneer, el helicóptero ruso se estrelló contra el suelo. Cuando los pilotos de helicóptero se dieron cuenta de que había un sistema de defensa aérea detrás de la línea del frente, tuvieron que retirarse con una decisión repentina. Aterrorizados por el choque del helicóptero contra el suelo, otros comandantes rusos decidieron detener la operación terrestre. Las fuerzas rusas que se retiraban a la región de Soledar sufrieron un gran golpe. Al darse cuenta de que toda la concentración de fuerzas rusas estaba en Bamut, los comandantes ucranianos lanzaron simultáneamente una gran operación en la región de Zaporizhia. El ejército ucraniano ha estado tratando durante mucho tiempo de recuperar la instalación nuclear de Zaporizhia, que está bajo ocupación. Esta instalación, que es la planta de energía nuclear más grande de Europa, está controlada por las fuerzas rusas. Esta planta, una de las fuentes de energía más grandes de Ucrania, no pudo beneficiarse de esta instalación después de que cayó en manos de las fuerzas rusas. El ejército ucraniano, que quiere convertir la derrota de las fuerzas rusas en Bamut en una oportunidad, lanzó una operación militar con 1000 unidades y tanques en Zaporizhia. Al darse cuenta de que para llegar a la instalación nuclear, primero tenían que liberar de la ocupación las ciudades capturadas por las fuerzas rusas, el ejército ucraniano lanzó una operación a gran escala en la ciudad Zaporizhia de Ternivka. El ejército ucraniano,
que envió un equipo de reconocimiento de 12 personas desde el frente, notó que un edificio de hotel en la ciudad de Ternivka estaba siendo utilizado por las fuerzas rusas como base militar. Con la identificación de la ubicación del hotel, se lanzó la operación. Algunos de los soldados ucranianos que se movían junto con los tanques fueron desplegados primero en edificios abandonados ubicados cerca del hotel. Las fuerzas ucranianas comenzaron a bombardear el edificio del hotel con proyectiles de tanques. Luego, los soldados ucranianos, que estaban en edificios abandonados, dispararon contra el edificio del hotel y atraparon a los soldados rusos allí. Los soldados ucranianos destruyeron 2 vehículos blindados modelo erizo ubicados en el estacionamiento del hotel para evitar el escape de los soldados rusos. Las fuerzas rusas, que se quedaron sin municiones después de horas de enfrentamientos, ondearon una bandera blanca desde el balcón del edificio del hotel. Los soldados rusos, que colgaban una colcha blanca del balcón, tuvieron que rendirse para sobrevivir. Como resultado de la presión del ejército ucraniano, los soldados rusos dejaron sus armas y salieron al estacionamiento del edificio del hotel con las manos en el aire, arrodillados y esperando a los soldados ucranianos. Las fuerzas ucranianas rodearon rápidamente el hotel y se reunieron alrededor de los soldados rusos que se rendían. Los soldados ucranianos que ingresaron al edificio del hotel se apoderaron de una gran cantidad de armas, pero todas las armas se habían quedado sin balas. Después de esta exitosa operación del ejército ucraniano, se supo que había un contingente ruso de 112 personas en el edificio del hotel, que se utilizó como base secreta. Como resultado de la operación, 41 soldados rusos perdieron la vida. Junto con los 38 soldados rusos que se rindieron, 33 soldados rusos también resultaron gravemente heridos. Los soldados ucranianos llevaron a los soldados heridos y a los soldados rendidos de regreso al cuartel general ucraniano para garantizar el tratamiento de los soldados rusos. Una parte de la ciudad de Ternivka, ubicada a 50 kilómetros del centro de la ciudad de Zaporizhia, fue capturada con éxito. Con la operación exitosa de las fuerzas ucranianas, la ciudad de Zaporizhia se ha acercado un paso más. Esta operación del ejército ucraniano recibió una ovación de pie en el parlamento ucraniano. Por primera vez en mucho tiempo, el ejército ucraniano logró capturar un asentamiento dentro de las fronteras de Zaporizhia. El ejército ruso, que ha ido perdiendo fuerza en territorio ucraniano a medida que se ha prolongado la duración de la guerra, ahora tiene dificultades para proteger las áreas que ocupa. Consciente de esta situación, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo en un comunicado que todas las regiones que fueron ocupadas recientemente serán transferidas a la administración ucraniana. El punto más llamativo de esta declaración del Ministerio de Defensa fue la península de Crimea. Se afirmó que se han iniciado esfuerzos para la península de Crimea y que el ejército ucraniano está muy cerca de retomar Crimea. La península de Crimea, anexionada por Vladimir Putin en 2014, es el único vínculo terrestre de Rusia con Ucrania. Vladimir Putin está trayendo la gran mayoría de las tropas que ha enviado a Ucrania a través de Crimea. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas habían volado el puente de Kerch, que Putin había construido para evitar los envíos militares rusos a través de Crimea. Con la explosión de un camión cargado de bombas en el puente de Kerch, la administración del Kremlin emitió una alerta roja. Sin embargo, Putin hizo reconstruir este puente en poco tiempo. Él cree que Vladimir Putin introducirá un gran ejército en Ucrania a través de Crimea en la primavera. Las fuerzas rusas, que se espera que ingresen al territorio de Ucrania con un ejército de 300.000 personas, llevarán a cabo sus envíos militares a través del puente de Kerch. Consciente de esta situación, el ejército ucraniano ha aumentado recientemente sus operaciones aéreas contra Crimea. El ejército ucraniano, que ha llevado a cabo ataques aéreos en aeropuertos militares y rutas marítimas en Crimea, está tratando de romper el poder de Rusia en Crimea. Vladimir Putin, temiendo perder el puente de Kerch nuevamente, desplegó una gran cantidad de sistemas de defensa aérea S-400 y Patriot S-1 en los techos de los edificios cercanos al puente de Kerch. Estos sistemas de defensa aérea, que se están desplegando para bloquear los ataques aéreos del ejército ucraniano, están dificultando el trabajo de Ucrania. Recientemente, las explosiones y los incendios en Crimea han comenzado a poner muy nerviosos a los ciudadanos rusos que viven en Crimea. La ira de los ciudadanos minoritarios hacia Putin ha aumentado considerablemente debido a la política represiva y agresiva aplicada por Vladimir Putin a los ciudadanos minoritarios que viven en Crimea. El hecho de que la gran mayoría de los soldados que Putin incluyó en el ejército con la decisión de movilización parcial fueran tomados de las regiones de Crimea y Dagestán enfureció a los ciudadanos de las minorías.
El pueblo de Crimea comenzó a protestar contra Vladimir Putin saliendo a las calles, pero Putin comenzó a evitar estas protestas desplegando soldados rusos. Muy pronto, los ciudadanos minoritarios que viven en Dagestán comenzaron a salir a las calles y organizar acciones contra Putin. Las familias de ciudadanos de minorías que fueron reclutados por la fuerza en el ejército y enviados a la guerra en Ucrania continúan protestando en las calles de Dagestán. Sin embargo, no se puede decir que Vladimir Putin se preocupe mucho por estas protestas.